Voy a compartir un poquito de la palabra, del mensaje de este día, porque es muy especial para mí en mi vida personal, de acuerdo a cómo me habló a mí el Señor, el gusto y la alegría de conocerle. La alegría que manda nuestros corazones. La palabra de hoy en Mateo 14, 22. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «¡Ánimo! No teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Esta palabra de hoy, de cuando Jesús camina sobre las aguas, es una palabra, voy a tratar de hacerlo expositivo rápido, porque se asemeja mucho el contenido. Si me voy a salir un poquito me voy a ir al contexto, el contenido de esta palabra, porque tomando en cuenta que Jesús acababa de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, era el primer milagro de la multiplicación de los panes. Él acababa de alimentar más de 5,000 gentes, dice, sin contar mujeres y niños. Entonces,
estaba ya cansado, estaba exhausto, entonces se fue a la otra orilla, dice la palabra, a despedir a la gente. Les dijo a sus discípulos: ustedes váyanse yendo en la barca mientras yo despido a la gente. Entonces él se quedó despidiendo a la gente y ellos se fueron en la barca. Pero Jesús, cuando ya terminó de despedir a la gente, dice que se fue a un cerro a orar. Y cuando estaba orando en el cerro, pues perdió la noción del tiempo. Y se le hizo tarde, o sea, se quedó muy metido en su oración. Entonces dice que la barca se empezó a ir y con el viento en contra se empezó a ir, y entonces los discípulos, los que iban en la barca, pues estaban muy asustados porque ya se había hecho muy tarde y Jesús no aparecía. Entonces dice la palabra que antes del amanecer vieron a Jesús caminando por las aguas. Lo miraron los discípulos caminando sobre las aguas y pensaron que era un fantasma. Se asustaron mucho porque pues nunca habían visto eso. Empezaron a gritar. Entonces Jesús les dijo: ánimo, ánimo, no teman, soy yo. Entonces ellos ya no dijeron nada, el único que habló fue Pedro, y Pedro le dice: Señor, a ver, si eres tú, mándame que yo también vaya y camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Y al principio Pedro camina sobre las aguas. Dice la palabra que cuando él iba caminando en dirección a Jesús, él iba caminando sobre las aguas muy bien. Pero dice, como el viento era tan fuerte, empezó a sentir miedo. Cuando empezó a sentir miedo, se empezó a hundir. Por eso Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Vaciló en su creer, en su fe, en su creer en Jesús. Vaciló. Entonces fue cuando empezó a hundirse. Y fue cuando Jesús ya lo lleva de regreso a la barca. Entonces, cuando ellos suben a la barca, dice la palabra que cesó el viento. Y sus discípulos que estaban en la barca, entonces ellos ya lo habían visto hacer milagros, ya lo habían visto ayer sanar al niño que le daban ataques de epilepsia, ya lo habían visto hacer varios milagros. Aún sin embargo, dice que cuando lo miraron caminar por las aguas, entonces lo reconocieron. Dice al final la palabra: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces esa barca es nuestra vida, esa barca es nuestra casa, es nuestra familia, y vamos y se va yendo y se va yendo y se va yendo. Entonces nosotros pensamos que Jesús ya no nos escucha, que Jesús ya no está con nosotros cuando estamos llenos de temor, cuando estamos llenos de miedo, cuando nos entra el pánico, cuando tenemos un problema, cuando no tenemos respuesta a lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor. Vamos remando en esa barca con el viento en contra y vamos asustados. Pensamos que ya no va a regresar, que Él no va a estar. Estamos nosotros pidiendo y no tenemos respuesta para nuestra plegaria. No tenemos respuesta para nuestra oración. Y Jesús está ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que dice la palabra que antes del amanecer, Jesús les presenta el milagro. Antes del amanecer de nuestra vida, antes del amanecer de tu vida, antes del amanecer del problema que tú tienes en tu familia, el problema que tengo yo en mi casa, el problema que tú tienes en tu vida, antes del amanecer, Jesús presenta el milagro de
caminar sobre el agua delante de ellos. Viene Jesús entonces a darse a conocer con otro milagro más. Viene a darse a conocer y a presentar ese milagro. Entonces ellos se quedan atónitos, se quedan totalmente sorprendidos de verlo caminando sobre las aguas, y más cuando Pedro le dice: si eres tú, mándame que yo vaya, y que lo miran a Pedro caminar sobre el agua. Entonces el relato y la parte más la enseñanza más grande que aquí nos da el Señor es de que no debemos nunca de dudar. No debemos nunca de vacilar, como le dijo él a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Ese es el corazón de este mensaje, ¿no? Cuando Pedro le dice que empieza a hundirse, Pedro asustado. Muchas veces el miedo se apodera de nosotros. El pánico, el terror depende de la situación que estemos viviendo. A veces es por una enfermedad, a veces pensamos que ya no tiene remedio. Se apodera el miedo, se apodera el temor, el pánico, el terror, se apodera de nosotros, y entonces empezamos a hundirnos. ¿Por qué? Porque nos falta la fe. Porque dejamos de creer, porque nos enfriamos, sabiendo que Jesús está con nosotros, que Jesús puede caminar sobre las aguas, que Jesús viene a presentarnos el milagro, viene a presentarnos ese poder que Él tiene. Nos viene a decir que Él es muchísimo más poderoso que el problema que tú tienes, que la enfermedad que tú tienes, que la preocupación, que el dolor, que la angustia, la desesperación. Él es mucho más poderoso que eso. Viene a presentarnos, dice, antes del amanecer. Viene a presentarnos ese milagro. Dice que, por otra parte, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 9, del 1 al 5, dice que le invade la tristeza y la frustración porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido de Dios, es un pueblo que la gloria de Dios está con él, que el Señor se manifestó a través de su ley, a través de su presencia, que está consagrado a Él a través del culto. Dios está con ellos, aún sin embargo, ellos no creyeron en Jesús. Los judíos no creyeron en Jesús. La gente que es de su raza, con los que Él convivió, no creyeron en Él. Y eso me trajo a mí en mi reflexión la palabra del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12, donde dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Al creer en su nombre. Esas últimas palabritas. A los que lo recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios al creer en su nombre. ¿Cuánto significado tiene entonces para el Señor el que nosotros creamos, el que nosotros no vacilemos? Ya el Señor nos ha estado hablando acerca de la fe, dándonos enseñanzas a través de su palabra, hablándonos de la fe. Él nos ha mostrado que Él es mucho, pero mucho más grande que cualquier problema que tú puedas tener. Es mucho mayor
que cualquier desesperanza, que cualquier desánimo, que cualquier enfermedad, Él se va a presentar en tu vida. Antes del amanecer, Él te va a presentar ese milagro, como se los presentó hoy a sus discípulos. La presencia de Jesús es real y es verdadera. En la lectura primera de hoy, donde nos habla del profeta Elías, buscó al Señor, se le presentaron diferentes situaciones, se le presentó en un huracán, se le presentó en fuego, se le presentó en diferentes formas, pero dice que encontró la presencia del Señor, sintió la presencia del Señor en el murmullo de una suave brisa. Y hoy Jesús también nos da la enseñanza que tenemos que aprender a separarnos, a apartarnos, a ir, a estar con Él, a orar con Él, a oír ese murmullo de esa brisa, a escuchar su palabra. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, encontrar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Que no seamos como esos judíos con los que Él convivió, la gente de su raza, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no creyeron en Él, siendo que es el pueblo consagrado de Dios, los israelitas. Es el pueblo consagrado de Él, es la gloria de Dios que camina con ellos. Así que hoy, este día, esa es la enseñanza, ese es el llamado que Jesús nos hace, a esperar el amanecer, porque Él nos va a presentar ese milagro, Vamos entonces a hacer una oracióncita ya para finalizar de una manera breve esta reflexión de que nos da ahora el Señor, que nunca debemos de dudar, siempre tenemos que estar firmes en la fe. Vamos a decirle al Señor: creo en ti, creo Señor en tu presencia, creo en tu amor, creo en tu misericordia. Yo creo realmente que tú estás aquí conmigo, que tú vives. Tenemos el regalo maravilloso de la presencia de Jesús en la Eucaristía real y verdadera, que en estos momentos el Señor se está manifestando, haciendo milagros por todos lados, mostrando su luz, mostrando su presencia. Vamos a reafirmar nuestra fe y a decirle: yo creo en ti, Señor. Yo sé que tú vives, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me amas, que tú me vas a presentar ese milagro que tanto yo te he estado pidiendo. Sé que vives, Señor. Díceselo ahí en tu corazón a Jesús: yo sé que tú vives, Jesús. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Enséñame a profesar mi fe, a no vacilar, a creer en ti, Señor. A creer en ti, a creer en tu nombre, a creer en tu presencia. Derrama tu amor en mí, derrama tu presencia en mí, Señor. Hoy dile al Señor: te recibo en mí. Dile, repite: tú vives, Señor, tú vives en mi vida, vives en mi corazón, vives en la palabra, vives en la Eucaristía. Cuando yo oro, cuando yo rezo, no estoy sola, porque tú, Señor, estás conmigo. Sí, Señor, tú vives en nuestras vidas, vives en la barca de nuestras familias, vives con nosotros, Señor, en esa barca, cuando el viento está en contra, cuando estamos llenos, Señor, de ese miedo. Tú vives, Señor.
y estás listo para venir a presentarnos ese milagro que le presentaste a tus discípulos antes del amanecer. Tú vives, Cristo Jesús, tú eres el Señor. Reafirma tu fe y díceselo. Vives en mi casa, vives en mi familia, vives en esa barca, aunque el viento venga en contra, aunque yo esté lleno de miedo, llena de miedo, aunque esté lleno de temor, Señor, yo creo en ti, recíbelo en tu corazón, dile, yo creo en ti, no quiero vacilar, Señor, espero, Señor, el milagro, porque sé que tú eres mucho más grande que mis miedos, tú eres mucho más grande que el problema que yo tengo, que esa angustia que yo tengo, tú eres mucho más grande, eres grandioso, eres poderoso. Dile, Señor, ven a mi casa, ven a mi familia, te necesito, Jesús, yo creo en ti, reafírmame en mi fe, que no dude de ti, que no vacile, Señor, como Pedro vaciló. Ven a mi barca, ven a mi casa, ven a mi corazón, Señor. Camina conmigo, quiero tomarme de la mano contigo, Señor, porque, Señor, mi barca tiene el viento en contra y solamente tú tienes poder para que ese viento cese, Señor, y llegue la paz, y llegue tu familia, y tu presencia a mi familia, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te abro mi corazón, Señor, te abro mi corazón de par en par, para que tú vengas a reinar, para que tú seas, Señor, el Rey, el Salvador de mi vida. Te acepto como el Salvador mío, como mi Cristo, como mi Mesías, Señor. Te doy gracias porque vives, porque estás conmigo, porque me amas. Gracias, Señor. Lléname de tu presencia, lléname de tu luz, lléname de tu amor, Señor. Reafirma mi fe, reafirma tu gracia en mí, Señor. Alabado seas, Señor, alabado seas, alabado seas. Gracias, Jesús, gracias porque estás vivo, Señor. Gracias, Señor, porque me presentas el milagro, porque me haces verte en mi vida, en mi familia. Gracias, Señor, por revestirme con tu amor. Aleluya, aleluya. Alabado seas, santo eres. Alabado seas, oh santo, santo, santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 alabanza a ti, Señor. Todo poder a ti, Señor. Todo poder a ti en el cielo, en la tierra y en los abismos. Eres el que era, el que es y el que ha de venir. El alfa y el omega. El mismo que nos llama ayer, hoy, mañana, siempre. El que llama en nuestro corazón. El que está vivo. El único que venció la muerte. El único que los vientos y las tempestades le obedecen. El único que tiene poder para abrir la mar. El único que resucitó entre los muertos. El único que tiene el poder de sanar, de liberar, de convertir, de salvarnos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias porque estás vivo, Señor. Señor de señores. Juan 1, 11, 12. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron,
les dio la capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Y nosotros hemos creído en su nombre. Aleluya. Somos hijos del Altísimo. Somos hijos de Dios. Podemos decirle con la frente muy en alto, como le dijo Pedro: Señor, sálvame, desde lo más profundo de nuestro corazón. No importa si tienes remordimientos, si tienes sentimientos de culpa, no importa. Señor, sálvame. Jesús está listo para tenderte la mano como se la tendió a Pedro y conducirlo hacia la barca. Ese es nuestro Jesús. Un Jesús lleno de amor, un Jesús lleno de ternura, un Jesús que es perdón, un Jesús que es misericordia, que no le importa lo que hayamos hecho, que no le importa los pecados que hayamos cometido. Él está con los brazos abiertos, esperándonos para entrar en la barca de nuestra familia, para entrar en esa barca. ¿Por qué? Porque nos ha escogido como instrumentos de bendición, para tomarnos de la mano, como tomó de la mano hoy a Pedro y lo condujo a la barca. Así Jesús hoy nos habla en este día de que Él nunca nos abandona, que Él camina con nosotros. Solo tenemos que decírselo desde lo más profundo de nuestro corazón, como Pedro: Señor, sálvame, porque me hundo en mis problemas, me hundo en mis enfermedades, me hundo en mis desesperaciones, en mis angustias, en mis preocupaciones, me hundo, sálvame. Y ahí está Jesús, esperando para salvarnos y darnos su mano. Gracias, Señor, por haberme permitido compartir tu palabra. Te doy gracias por el mensaje, por la enseñanza que este día nos das. Y hoy me uno a todos mis hermanos también para decirte como Pedro: Señor, sálvanos y danos tu mano. Bendito y alabado seas. Les doy las gracias por compartir conmigo y escucharme. Los quiero mucho en el amor de Cristo. Nos vemos a la próxima.